C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes les agradece su preferencia. Y ya sabe que a través de la multiplataforma de C7 llegamos hasta la comodidad donde usted se encuentre. Y es que aquí buscamos que usted pase un momento entretenido, pero sobre todo un momento que invita a la reflexión. Y es que este programa va dirigido hacia las masas, a las masas encefálicas. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra muy querida maestra, la maestra Sara Velasco. Maestra, buenas tardes, bienvenida a su espacio. Buenas tardes, muchas gracias, Samuel. Este es tu espacio, maestra, Sí, ya lo gracias. sabe. Muchas gracias. Maestra, el tema que vamos a platicar el día de hoy son las famosas tertulias literarias. Ajá. ¿Qué onda con una tertulia? ¿Qué es? La tertulia es una reunión de amigos, básicamente. Una pachanga entre cuates. Así es. Tal vez el término tertulia ya no se use actualmente, pero fue muy utilizado desde el siglo XIX porque abundaron las tertulias literarias y de otras, no nada más literarias. Siempre que es un grupo de amigos con los mismos intereses, y entonces, por ejemplo, si son pintores, bueno, pues ahí está. Por ejemplo, hay que recordar lo de Isca Farías, por decir algo, que eso ya fue en el siglo XX, la primera parte del siglo XX, y ahí predominaban los pintores, pero claro que podían ir intelectuales, siempre serán amigos, que tienen más o menos los mismos intereses. ¿Podemos entonces, maestra, definir que una tertulia es una reunión entre cuates cuyo objetivo primordial es hablar, dialogar, debatir un tema en específico? Isca Farías y su inclinación al arte se reunía de los artistas de la época. ¿Y las tertulias literarias, maestra, sí existieron en Jalisco? Sí, y fueron muy, muy, muy importantes. Incluso, fíjate que en el siglo XIX, Vigil tiene un escrito, entre un escrito hay un párrafo en donde dice que él perteneció a todos esos grupos, a todos. Esto quiere decir que había muchos, Flor de Lis, La Mariposa, la Falange de Estudios, por mencionar algunas, tertulias literarias, grupos de amigos de manera informal, por eso las tertulias deben ser de una manera informal, pero casi siempre en torno a una revista. Primero en el grupo de amigos, generalmente, casos muy excepcionales. Sí. Primero somos amigos que nos gusta la literatura. Vamos leyendo esto, yo encontré tal libro, o yo escribí esto, vamos entre todos a leerlo. ¿Podríamos considerarlo, maestro, como que fue uno de los primeros clubes de lectura? ¿Como club literarios? Claro que sí, claro que sí. Y un puntito más arriba de la lectura, de la escritura, porque generalmente producían revistas. Las grandes revistas, todas las revistas del siglo XIX, estuvieron en un grupo, brotaron, surgieron de un grupo de cuates que se reunían primero y luego después, vamos haciendo esto a ver qué sale, de esa manera. Duran no tanto, sobre todo en el siglo XIX, porque por muchas razones. En el siglo XIX, por la problemática sociopolítica, las guerras y Todavía todo. no teníamos país. Estaba todo en aquel desbarajuste de invasiones y demás, pero esos poquitos números que salían de cada uno, allí están. Y de esos podemos decir, caray, Miguel Cruz Aedo estaba con esta bolita de amigos, por ejemplo, aunque también hay muchos nombres que quedaron nomás en lo local. Ajá. Sin embargo, en el siglo XIX, para empezar, de las más consistentes, de las que más tuvieron, quizás sin pensarlo ellos, generalmente te digo, como eran grupos de amigos, nunca sabemos cuánto vamos a durar, y menos haciendo una revista. Incluso muchos empiezan siendo amigos primero sin ningún otro interés, y después puede surgir. En viceversa, es más raro. No es decir, vamos haciendo una revista y nos reunimos. No, generalmente es primero grupo de amigos. De las más conocidas, de más duración y de mayor trascendencia, naturalmente, que es la República Literaria del siglo XIX. ¿Esa podemos considerarla como la revista del siglo XIX, maestra? La reina. No la más. reina. La mera del siglo XIX. ¿Y dónde surge? ¿Aquí? En Guadalajara. En Guadalajara, y surge con los amigos de José López Portillo y Rojas. No es precisamente que, digamos, tú eres el director
o tú eres el presidente. Olvídate de títulos, somos amigos. Sin embargo, siempre hay alguien que tiene que encabezar, o por lo menos entre todos vamos a revisar qué vamos a publicar, y habrá alguien que siempre eso sutilmente habrá, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que López Portillo es pues ahora sí que digo el rey, ¿verdad? De esa revista Reina. ¿Fungió él como director? ¿Podríamos considerarlo ahorita? Sí, aunque por ejemplo ellos todos se mencionan como redactores propietarios. Es el término ¡Qué que utilizan. elegantes! Es el título que ellos proponen para a sí mismo, para mencionarse. Y la República Literaria fue una revista que duró 4 años. ¿Mucho? Muchísimo, muchísimo. Por eso, para que sea importante, no necesariamente depende de la duración, sino de la calidad. Porque, por ejemplo, ya más tarde, Eos y Pan, que fueron revistas de unos grupitos casi ocasionales, pero pues son también importantísimas, porque ahí publican por primera vez los grandes, los consagrados. O sea que es muy relativo esto, ¿eh? Pero como estamos hablando de tertulias literarias, esto sí, es un grupo de amigos, los cuates que se reúnen, se toman el cafecito, platican y luego sacan sus cosas. En la Ciudad de México, las tertulias literarias fueron famosísimas, como las de aquí, por supuesto, pero allá tenemos nombres como Altamirano, por ejemplo, Guillermo Prieto, y luego ese famoso Liceo Hidalgo que hubo, el Netzahualcóyotl, o sea, todo ese tipo de grupos se ponían también a veces nombre o el nombre de la revista. Maestra, y para ponerle nombre a este programa, ¿qué le parece? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Me encanta, me encanta. C7 Letras. Gracias por continuar con nosotros y estás platicando con la maestra Sara Velasco sobre estas tertulias literarias que no únicamente le van a dar renombre a Guadalajara, a Jalisco, sino que fueron pues un semillero, maestra, de escritores, de intelectuales. Por supuesto. Maestra, nos estaba diciendo entonces que la reina de estas publicaciones pues fue la República Literaria. Del 19. Que fue encabezada Sí. por don José López Portillo y Rojas. Claro que sí, sí. Maestra, esa revista, por ejemplo, duró 4 años, por lo que nos dijo. Sí, del 86 al 90. Digo que es un periodo, la gente que hemos trabajado en revistas sabemos No. que es una tarea prácticamente titánica. Muchísimo, sí. La gran pregunta, maestra, ¿salía de una forma periódica o eran revistas católicas? O sea, ¿aparecían cuando Dios quería? No, sí, esta sí salió periódicamente. ¿Sí Esta tenían? sí salió periódicamente. Mira, lo que sucede es que una cosa son los, voy a ponerle fundadores o la bolita de amigos, y obviamente hay colaboradores que también son amigos, aunque no vayan a esa tertulia, Ah, vaya. aunque no vayan precisamente a esa tertulia, pero tienes que buscar colaboradores. Entonces, hubo colaboraciones y ellos presentaban, por ejemplo, una novela por episodios, por partes. Entonces tenían para mucho. Sí es demasiado aguantar 4 años. Allí en ese grupito estaba Manuel Álvarez del Castillo, que fue un muy buen poeta, lamentablemente, duró muy poco su vida. Él muere de 27 años, una cosa así. Muchacho. Entonces no alcanza. Sin embargo, cuando hojeamos la República Literaria, encontramos al principio, en las primeras, algunos textos de él y decimos, pues, bueno, pero dura muy poco. Pero efímero. Sí, qué lástima. Cuando él muere, entonces Puga y Acal, Manuel Puga y Acal, viene como a tomar su lugar en esa cuestión. ¿Cómo te dije que decían redactores propietarios? ¿Sí? Pero ya sabemos que hay colaboraciones de todos. Y estaba también Antonio Zaragoza. Fíjate que Antonio Zaragoza, a mí me apena mucho que no sea tan, ya no digo leído, tan Conocido al conocido menos que el nombre, Antonio Zaragoza, pero era parte de ese equipito, que generalmente no son tantos, los grupos de las tertulias generalmente no son muchos, y lo que pasa con Antonio Zaragoza, y allí están sus colaboraciones. O sea, ¿Antonio Zaragoza no fue un personaje que trabajó mucho nuestro querido maestro Ernesto Flores? Claro que sí. ¿Qué hubo? Eso justamente iba a decir. Eso Eso sí justamente. estudié. Lo que pasa es que Ernesto Flores, nuestro querido maestro, Claro. se hizo, trasciende ya. Sí, no, Y es muy importante por González León y por el padre Plasencia.
porque son obras muy extensas, muy buenas, que no creo que tengan igual, y publicadas en el Fondo de Cultura Económica. Cualquier cosa. Pero hizo Zaragoza, hizo a Antonio Zaragoza, y también también se llevó su trabajo el maestro en estar. Es que no es tan fácil andar buscando hasta, como dices tú, hasta de la hoja parroquial si publicaron allí, y reunir prosa y verso. Él tiene de ambos, y creo que hasta unas obritas de teatro. Y el maestro Ernesto Flores los reúne, pero ese libro es menos conocido, menos leído, como que así siento yo, a lo mejor me equivoco, pero ese libro yo lo tengo, es buena encuadernación, a lo mejor no está muy bien cosido, pero eso no importa. Allí se reunió y es uno de los personajes importantísimos de la República Literaria. Y también estuvo Esther Tapia de Castellanos, excepcional que una mujer participe en un grupo de hombres, y vaya que eran los hombres más, dentro de los intelectuales de la época, de los más representativos. Entonces ella estuvo en ese cenáculo. En esa misma categoría de redactores propietarios. Y ella, por ejemplo, maestra, me llama mucho la atención porque, claro, ahorita es muy sencillo hablar de esta equidad, de esta igualdad, ya es algo, no solamente cotidiano, sino que es algo que lo vemos natural. Lo normal. Pero en esa época, que una mujer entrara a esos cenáculos, maestra, no era tarea sencilla. Ahí está. Claro que no era sencillo. Claro. Acabas de captar perfectamente el que nos ubiquemos todos actualmente en el papel de una mujer que entra y en esa calidad, en esa misma categoría. Iguales. Por supuesto, participando en las tertulias que iban al cafecito, eran en la casa de López Portillo. Entonces, ella participaba. Mira, ya parece que ella estaba casada, se casó muy jovencita, entonces ya era una mujer casada. Sí. Pero también, por ejemplo, allí, yo una vez tuve la curiosidad cuando andaba buscando lo de Esther Tapia, y tiene solo poesía publicó allí. Y también solo poesía tiene, ya en una obra reunida, en forma de libro. Pero sí, es un caso extraordinario, que yo recuerde, en la Ciudad de México no ocurrió esto con Altamirano y sus cuates. Club de Toby. Claro. La mujer siempre, para la literatura en la mujer estaba, no nomás la literatura, sino muchos aspectos estaban. Entonces, por supuesto, estaban la vida social, así. maestra. Claro que sí. Era solo para el hogar, pero cuántas mujeres escribían, y pues cuando mucho publicaban en periódicos y de una manera muy sutil, casi escondidas, pero Esther Tapia estuvo allí. Entonces, nuestra República Literaria tiene ese gran, don de que Guadalajara, mira, también llevando la delantera. y vaya que con los hombres y véngase una mujer. Muy bien, sí, muy pionera en ese aspecto y en igualdad de condiciones. Maestra, de esos personajes que nos menciona, ¿alguno dejó testimonio de qué se hacía en las tertulias? ¿Como alguna crónica o algo? ¿O no tenemos esa información? No. La República Literaria ofrece, aparte de obras teatrales, novela, poesía, ofrece crónicas, pero no de ellos, crónicas. Incluso hay 2 tomitos que se llaman así, la República Literaria Crónica, o sea, Carmen Vidaurre sacó las crónicas que hay en la República Literaria y sacó un folletito, que no eran muchas. Pero no, que alguien haya escrito eso, por supuesto que no. Todo queda a nuestra imaginación. Yo eso del cafecito lo pongo porque obviamente alguien tuvo que poner ahí las galletitas o algo, ¿no? Sí, me imagino. En cambio, por ejemplo, sí tenemos un poco más de información en la de Lagos, en las tertulias literarias de Lagos, en que allí sí parece que hasta eran guitarreadas. O sea, sí. Tenemos eso, eran pero bohemias, pues. Sí, pero no porque alguien se haya tomado, qué lástima, fíjate, no porque alguien se haya tomado la molestia de escribir y de decir voy a dejar testimonio de eso. No, para nada. Son reuniones informales. Pues es que eran reuniones de cuates, maestra. Sí, por supuesto. Era para pasar la tarde a gusto. Eran los tiempos también en que se usaba mucho a nivel social en las casas de los ricos, en que siempre había un piano.
Y siempre había la muchachita que sabía tocar piano y el que sabía recitar. Eso lo vemos en las películas también. Pero eso sí está consignado, de eso sí podemos decir. Sí, estoy hablando de reuniones sociales en familia, en las casas. Pero ya en las tertulias literarias, te digo, yo ya inventé lo del cafecito, a lo mejor era un vinito tinto, a lo mejor era un tequila, no sé. Eso ya, olvídense. Del paladar. Aquí de lo único que se registra, de lo que tenemos por escrito, tanto con los de México, con los de aquí, es simplemente que era reunión de amigos de una manera informal y que sacaban seguramente con mucho esfuerzo, porque siempre el hecho de publicar revistas, el factor económico ha sido lo que lleva a que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. No hay más porque cuesta, porque no se vende. Generalmente, yo estoy pensando aquí entre paréntesis, yo no conozco cómo estén las revistas actuales, pero creo que tampoco se venden. Las revistas literarias no son tan fáciles. No son tan comerciales, vamos. Entonces no recuperas y entonces nada más estás poniendo el dinero y sale la revista. Y qué bueno que hubo gente que se aventuró, aún sabiendo que no la podían sostener o que la sostenían con muchos sacrificios económicos. Bueno, aquí había gente pudiente, Pues en el caso de por López Portillo. empezando con él, yo sospecho que a lo mejor él también ponía la gran mayoría de pesitos. Eso te digo, ya uno lo supone. Pero en síntesis, la economía siempre hizo que las revistas no prosperaran tanto, a pesar de que ahora, Samuel, ¿qué no daríamos por tener un original de la República Literaria? Sí, claro. Se han hecho facsímiles, se han hecho partes o lo que sea, pero no es está en la biblioteca pública, por supuesto Estado, que está la República Literaria, pero vas allí y vas a leer una parte y luego la otra y no te dejan fotocopiar, etcétera. Sin embargo, en ese tiempo, pues, que 5 centavos costaría. Pero que no era fácil tampoco gastar los 5 centavos. Tampoco. Oiga, maestra, dijo algo de Lagos. ¿Qué onda con Lagos? ¿También tuvo tertulias? Sí. Fíjate que a mí Lagos me encanta porque sí, nos ubicamos también finales del siglo XIX. La primera mitad del XX, por ejemplo, las primeras décadas, una gran parte del XX, encontramos allí hubo, por lo menos tenemos consignada, registrada y que nos conste con documentos, una tertulia que fue en donde, aquí la cabeza principal parece ser que era, porque acuérdate que no hay cabezas, dijimos que no hay cabezas. ¿Sí? No. Sí, dijimos que no hay cabezas. Son amigos colaboradores todos. Pero sí sabemos que hay alguien que de alguna manera, aquí podría ser Antonio Moreno y Oviedo, que fíjate que también es de los que quedaron no más a nivel local, no trascendió tanto. Pero él era el que primero se hacían, por lo menos en una parte de todo lo que duraron, una temporada, eran en una granjita que él tenía, la Granja La Luz se llamaba, allí en Lagos de Moreno. Y él era, por decir, el económicamente más pudiente. Eso también está consignado, no voy a decir nada que no inventemos. Maestra, ¿me lo permite? Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para que no invente. Claro que sí. Ahorita regresamos. Muchas gracias. Claro. C7 Letras. Muchas gracias. Continuamos platicando con la maestra Sara Velasco y estamos en este interesante tema de las tertulias literarias. Maestra, estábamos en Lagos de Moreno. Estamos en Lagos, sí. Sí. Estamos en una granja, es más. Exactamente. Y se llamaba La Luz, porque eso sí lo tenemos registrado. Tenemos algo de información gracias a Alfonso de Alba Martín, que era laguense también, claro, el posterior, pero realmente, yo personalmente le debo mucho que él haya hecho, que se le prendió el foco y que hizo una colección de laguenses ilustres. Y entonces en eso hace los prólogos y en eso ya pone él de lo que él trabajó, porque de otra manera no hay mucha información. Entonces Moreno y Oviedo decíamos que era como la cabeza, pero hay otro personaje que en su tiempo decían que era que era el mejor de los poetas, que es José Becerra. No José Becerra, el actual mexicano, o sea, de la Ciudad de México, no. Este de Lagos,
pero también tuvo vida corta y una vida muy triste, porque murió abandonado también en un hospital. Como poeta, finalmente. ¿Cómo se llaman los bohemios? Pero los bohemios, es muy bonita la bohemia, pero ya entraba mucho el alcohol. Sí, pero en excesos alcohol. ya. Sí. Y a él le pasó, murió de alcoholismo. Bueno, de una enfermedad producida por el alcohol y demás. Y Alfonso de Alba rescata un libro, Mirando al cielo, se llama así, Mirando al cielo, de José Becerra, que era de esa bolita de amigos. Y vemos que, caray, de peso. En esa misma bolita estaba nuestro boticario consentido, que es Panchito González León, que Ernesto Flores ya nos ofreció todo lo que se puede saber de él, afortunadamente, y con análisis y todo. Que de hecho, de ese grupo de laguenses, hablando de tertulias literarias, es Francisco González León el que podríamos decir el trascendente, el que perdura, el que participa ahora en las antologías latinoamericanas incluso. Sí, que es ya referencia. Sí, ya por supuesto, por su nivel de calidad. Los otros se quedaron así en lo local, como estos que te estoy mencionando, por razones obvias. En este caso, mira, por ejemplo, Rosas Moreno salió desde muy chiquito a León y luego a la Ciudad de México. Lo mismo ocurrió con otro laguense importantísimo, maravilloso, que es uno de mis grandes ídolos, que tengo un montón, Carlos González Peña. Si Carlos González Peña no hubiera salido a la Ciudad de México, en esa temporada lo hubiera tocado. Sin embargo, en México, él participa allá en el liceo, en el Gran Liceo. No de varones, ¿eh? No. En donde estuvieron los grandes. Sí, claro. Pero porque él se fue. Pero entonces no participa de esas tertulias. Quien sí alcanza a participar es Mariano Azuela. A él sí le toca. A él sí le toca una vez que ya se titula. Claro que eran sus amigos. Y parece ser que desde antes, pues ya tenían, si no a manera de tertulia, de esas reuniones que hacían, por lo menos sí de amigos, de que te gusta escribir y a ver, hay que leernos. Porque el chiste de los amigos es que se leen lo que se escribe y entre ellos mismos, lo que escribe cada uno de ellos. Y entonces, aunque estamos todos iguales, pero yo puedo decirte, oye, pues aquí como que... Esto me brinca. Ándale. Me suena como que esta palabra. Entonces, entre ellos mismos se corregían porque no había maestros. En México sí. En México, por ejemplo, los grandes, que eran de edad más avanzada, bueno, para aquel tiempo 40 años, pero entonces llegaban los muchachitos de 17 años, por ejemplo, ¿no? Y los iban formando. Y había maestros, entre comillas. Y acá era... Entre comillas, porque siempre las tertulias deben ser, aunque sea unos más betarros que otros, pero bueno. No le hace, pues los jóvenes con los viejos, no le hace, ¿no? Pero el chiste es que fueran amigos. Fíjate, yo recuerdo, me voy a retroceder un poquito con Vigil. Vigil decía, por ejemplo, que el triunfo de uno era el triunfo de todos. Esta frase la saqué textual, ¿eh? Decía, el triunfo de uno es el triunfo de todos. Porque se puede decir que el grupo de amigos lo formó. Sí, y además porque... pues ahí también está demostrando pues, que no había envidias, ¿sí? Porque siempre hay unos mejores en calidad, y también que supieron o que... Y en se algunos supieron casos, mover también. Se supieron mover y en algunos casos, mira, de sobrevivencia. También ¿A poco? Claro que sí. Con Agustín Yáñez, ¿qué ocurre en Bandera de Provincias? Que se mueren los grandes, o sea, nomás quedan, fíjate, con Agustín Yáñez, que eran tertulias literarias también. Allí, yo digo sobrevivencia, porque muere Alfonso Gutiérrez Hermosillo, que llevaba... Y joven, ¿eh? Que iba de 30 años. Sí. Iba, pero bien, y alcanzó a dejar algo. Pero muere también Cardona Vera. José Guadalupe Cardona Vera, lo tiene Agustín Yáñez en su libro de los amigos. Ya ves que él hizo un libro de sus amigos, los amigos de Agustín Yáñez, así le puso. Y entonces él describe la enfermedad de Cardona Vera, todo el proceso de su tuberculosis, por ejemplo, sí. Y quienes lo acompañaban, que era Gutiérrez Hermosillo, Alfonso, el que iba, Cardona iba paramédico, alcanzó a ser médico, pero por la enfermedad. Se lo comió. Y Gutiérrez Hermosillo muere en un accidente, atropellado. Infarto, ¿no? No, lo atropelló un tranvía en la Ciudad de México. ¿Entonces no mueren de un infarto cuando iba a México? No, en la Ciudad de México es atropellado
por un tranvía. No como Frida Kahlo que iba en el Maestra, tranvía. me está desbaratando lo que yo había sabido de él, ¿eh? Vean nada más. Agustín Yáñez, que era su cuate y su muy querido ¡Claro! amigo, él lo tiene por escrito. Ahí está el libro. Ahí está el libro, y no lo traje. El libro, y fíjate, lo dejé porque pensaba traerlo. El libro de Los amigos de Agustín Yáñez, escrito por Agustín Yáñez. Lo publica en el 45, Yáñez, pero lo escribe desde el 30 y tantos. ¿Sí? Escribe, va escribiendo notas de sus amigos. Y describe todo. Esto que te estoy diciendo, pues claro que. Por eso te digo, yo no invento, ¿eh? No, yo sé Es lo que no. Es lo que está escrito. Sí, fue atropellado. Fue Caray, atropellado. Fíjese que, Y por apenas ejemplo, tenía un bebé chiquito, o sea, un bebé. quien participaba también en esa tertulia, siendo ya un anciano, a la época también, Sí. y la vida, Alfredo R. Plasencia. Claro que sí. Era de los que iban por el maestro Alfredo, el padre, y lo llevaban a la tertulia. Sí. Y ahí mencionaban eso, maestra, fíjese Sí. qué interesante, que cuando se ponían los amigos a leer la obra de Plasencia, pues yo me imagino que Plasencia lo que hacía era no solamente de partir con los jóvenes, sino apoyarlos, de alguna forma hacerlos que crecieran. Y cuando se leían las poesías, los poemas, era muy común que Alfonso Gutiérrez Hermosillo le dijera, oiga, Pater, ¿no le parece que esta palabra la podríamos cambiar? Dices bien, así ponla. Es que Gutiérrez de Hermosillo corrige lo de él mismo también, lo corrige, lo corrige, lo corrige, lo corrige. Y si le vuelve a publicar este poema, ya es corregido. Sí, pero es una cosa rara. Pero qué interesante porque reconocían a Plasencia como el maestro. Mira, yo te voy a decir lo que sospecho, ¿eh? Esto no está escrito. Lo que sospecho es que estos muchachos admiraban a Plasencia. Sí, yo también lo creo. Porque cuando le hicieron su número especial en Bandera de Provincias, cuando muere el padre Plasencia, ves tú el cariño pero de todos, de todos. Por supuesto que Gutiérrez Hermosillo tal vez sea el que tuvo más acercamiento, pero esas son circunstancias de la vida. Sí. Está bien si yo te visito a ti más frecuente que a otro que está por acá, bueno, son circunstancias. Sí. ¿Sí? Pero Agustín Yáñez es el que realmente es, lo pongo como cabeza. Podemos decir que a él se le debe que esa admiración es porque le reconocía, podríamos decir que es el primer, pues no ensayista, como descubridor, el primero por el que el padre Plasencia va a ser reconocido. De hecho, fíjese, maestra, usted sabe mejor que yo que don Agustín Yáñez escribió unos intentos de novela, que bueno, él nunca se sintió satisfecho por lo mismo y le reconocía como unos juegos, unos intentos. El prólogo de uno de esos libros lo hace el padre Plasencia. Y además algo interesante, que en un libro que le regala el padre Plasencia a don Agustín Yáñez, viene una dedicatoria que la idea es esta, a mi clásico amigo don Agustín Yáñez, de quien muchos esperan las letras nacionales. Otro visionario. Y estamos hablando que Yáñez tenía 21 Uno y otro, años. Sí, sí, sí. Entonces, sí. quiere decir que Plasencia Sí, sí. le veía las ancas al pollo. Sí, 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 sí. Y viceversa. Sí, se Estos reconocían. muchachitos veían en Iba. alcanzaron a tener la sensibilidad suficiente, porque acuérdate que están jóvenes ellos, por supuesto, y maestra. alcanzan a tener la sensibilidad para detectar que la calidad de poesía del padre Plasencia, o sea, unos y otros. No, Interesante es muy, muy, muy interesante. Bandera de Provincias, afortunadamente, Bandera de Provincias sí se republicó cuando José Luis Martínez, ya ves que hizo facsímiles de las revistas modernas. Yo lo conocí gracias a usted, por cierto, debo decir, ese facsímil. Ah, ¿sí? Sí, Ah, del Fondo de Cultura, si no me Del equivoco. el Fondo de Cultura. Un libro más Sí. o menos tamaño, sí. bastante grande. Los Lo hizo- conocí por usted. Y fíjate, lo hizo, pues qué padre, pero fíjate, ahí el que se le prende el foco es el que se le prende el foco fue a José Luis Martínez. Claro que hizo también de otras revistas. Yo sí estoy muy de acuerdo en que en ese tipo de cosas se hagan facsímiles. Es mejor el facsímil porque sale el mismo formato, sale el mismo tipo de letra. Si hubo errores, no le hace. No, bueno, ¿sí? usted En está vez repitiendo de como una reedición, ¿verdad? Ujú. Entonces, Bandera de Provincia la tenemos al alcance de la mano, gracias a ellos. Y fíjate que ahí hubo otro personaje, Martínez Ulloa, que también quedó, En lo no, pues ni quién, ahorita por ejemplo Martínez Ulloa, pues ¿qué pasa y con que él? ensayista, Poeta, casi todos poetas. Bueno, Yáñez, Mónico Delgadillo, ¿verdad? Mónico Delgadillo era, también acuérdate que se utiliza mucho cuando no hay tantos colaboradores, aunque estos de México sí tenían, hasta Salvador Novo y toda la bolita de ellos de allá, pero
también se utilizan los seudónimos como para decir, no tenemos para completar este número, y entonces pues era Mónico Delgadillo. Volviendo al tema, por ejemplo, maestra, de Salvador Novo, él les hace un poema burlándose de los muchachos de bandera de provincias. Pero qué irónico. ¿Por qué se burla en ese poema? ¿Cuándo que ahí está? Publíquenme esto. Ahí le publicaron. Ahí le publicaron. Y no te creas que andaban estos mendigándoles allá. O sea Jóvenes de parvada clandestina. ¿Te lo sabes? ¿Qué hubo? ¿Te lo sabes? No. No, bárbaro. Entonces, Sí. ¿le publicaban a Salvador? Sí. Mira, aquí lo que qué sucede Méndez. es que Salvador Salvador Novo, no es bueno decir que tenía envidia, no, ni mucho menos, estaba muy lejos. No. Borro eso. Más bien, alcanzó a visorar, así como lo que comentamos de Plasencia y de Yáñez y la bolita, de un lado y de otro, también, pues aquí dijo, aquí hay voy. madera. ¿Y sabe qué, maestra? Lástima que nomás un año. También lo que podemos avisorar es que es inminente el corte. Ahorita regresamos. Perfecto. Perfecto. C7 letras. Digo, Estamos regresando con la maestra Sara Velasco. Seguimos platicando sobre las tertulias, maestra. Y ya estamos en bandera de provincias con don Agustín Yáñez, Sí. Mónico Delgadillo. Mónico Delgadillo. Maestra, Mónico. de los que participaban regularmente, ¿existe algún otro personaje cuyo nombre hoy parezca ignorado o casi desconocido? Mira, Emanuel Palacios era también del grupo, no nomás colabora, porque dijimos que había todos tienen colaboradores, ¿verdad? Externos, aunque sean amigos, pero no frecuentan las tertulias famosas. Emanuel Palacios también alcanza a publicar poemas en Bandera de Provincias. ¿Qué pasó con Emanuel Palacios? Él se fue más tarde a la Ciudad de México, pero fíjate, son de los sobrevivientes nomás. Te digo, si muere Cardona Vera, si muere Gutiérrez Hermosillo, que eran los más amigos, nada más quedan Yáñez, de la bolita, pues, Yáñez y Manuel Palacios. Manuel Palacios vive después de la muerte de Yáñez, o sea, tiene una vida más larga. Sin embargo, no es conocida. Porque Yáñez no murió joven. No. O sea, tuvo una del vida... 4 réstale del 80 al 76 años, 76 o 75. ¿Murió en el 80? Nació en el 4, muere en el Sí. 80, 76. 70 y tantos. Emanuel Palacios después. Emanuel Palacios, sin embargo, no trasciende, o al menos te digo, en las historias de la literatura mexicana, es muy difícil que te mencionen a Emanuel Palacios. Él tiene, yo lo que le he encontrado a él, ha sido un ensayo de López Velarde, un ensayo de Azuela, por ejemplo, y luego hay algo que le llama los libros de los otros, como que se dedicó más a analizar, a investigar los libros de los otros que a crear. Y entonces queda, yo recuerdo todavía en alguna ocasión cuando estuvimos en una cafetería, Navarro Sánchez, María Luisa Hidalgo, su esposa, que se referían a él como que lo iban a visitar en la Ciudad de México, Emanuel Palacios. Ya muy anciano él, por supuesto, pero no llega, se retiró de la poesía, de la creación. Fíjate qué curioso que también los que tienen más fama son narradores y poetas, y los ensayistas, que es un buen trabajo el que se llevan, investigadores y analistas y todo eso, quedan como en otro término. Hay menos lectores, supongo yo. Decía el maestro Alfonso Reyes que el ensayo es el centauro de los géneros. Y creo que la definición es muy propicia, maestra, porque un centauro equivale a hacer toda una revolución, tanto material como intelectual, para desarrollar un buen ensayo. Un buen ensayo, por supuesto. Entonces, por supuesto. A ver, maestra. Hay menos lectores. Hay menos lectores también. Sí. Lo más común era en esa época leer poesía. Sí. Poesía y cuento novela. Pero siempre como que la poesía es la que... Pero no sé si persista, no me atrevo a decir si todavía en nuestros tiempos actuales, porque yo, por ejemplo, yo soy lectora en orden, narrativa y poesía. Y todo lo que viene siendo de ensayos, lo leo en literarios, sí. Los leo después de haber visto esto. No me gusta que me anticipen a mí el análisis de que si esto, que si lo otro, y qué bueno que se profundice. Lo estoy haciendo como no, es importantísimo y bien difícil.
Pero prefiero, por ejemplo, primero leer, por decir una novela, y luego leer un ensayo sobre esa novela de ese autor. Bueno. O un aspecto de eso, porque Ah. ya ves que no es todo Claro todo, que no. tiene que ser algo. Entonces, pero primero yo quiero frescamente leer ¿Cuál es el impacto que el tiene? impacto. Y luego después, Con razón. estoy de acuerdo con fulano. Y siento muy bonito porque digo, No andamos lejos del reino. no ando tan mal porque Fíjese, estoy de acuerdo maestra. con este otro. Decía mi querido amigo y maestro Arturo Suárez, el Sí. gran periquetero, Ay, sí. que ya en estos tiempos se pueden hacer ensayos de Rulfo sin haberlo leído. O sea, ya no es necesario, dice, con todo lo que se ha escrito. Y fíjate, Oria Marín decía, de Rulfo se ha escrito más de lo que él escribió. Sí, Es decir, si fácil. pones aquí los ensayos del Pedro Páramo, de chun, 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 te llega el Sí, cerrito hasta por aquí. supuesto. Y lo del aquí. Entonces, se ha escrito más Lo que él mismo de escribió. lo que él mismo escribió. Así es, así es. Yo estoy de acuerdo con Arturo. Bueno, no tan de acuerdo, porque Arturo ya lo... Era una yo sátira, lo que Yo lo sea. conocí desde estudiante, a Arturo Suárez, Arturo Suárez, y la verdad, ingeniosísimo y demás, pero ya exagerado en ese sentido, ¿no? Yo llegué a ir a Por- sus reuniones de periqueteros, maestra. fuiste con los periqueteros. Yo llegué ahí con los periqueteros varias Es veces. excelente. Que por cierto tenían un ritual muy interesante. El primer ritual que era la vagancia en su máxima expresión. Sí. Y en segundo, se me hacían sumamente comprometidos porque cada vez que se juntaban, cada uno de los periqueteros tenía que aportar un número determinado de periquetes. O sea, no podías llegar con muy menos, bien. vamos. Muy bien. Muy Era para bien. generar. Claro. Vamos, claro. lo que es el periquete. Sí, por supuesto que Que sí. él, me encantaba una frase que tenía un periquete que decía, si las piedras hablaran, hablarían en Castilla. Sí. Maravilloso Pero ese ahora periquete. fíjate, entre paréntesis de los periquetes, yo recuerdo el primer librito que sacó Arturo, que me lo llevó a mi casa, así, Sara. El primer número de mi primer libro, algo así puso. Sara, poesía si eres tú. ¡Vámonos, maestra! Pero ¿sabes lo que es eso? Dice, vengo de la imprenta Calientito. Primer número de mi primer libro, uno que tiene una bailarina de ballet, no sé si Sí. lo tengas ahorita, no recuerdo el título, pero una bailarina de ballet y así delgadito, pues. Pero buenos poemas, antes de los periquetes. Cuando era poeta en sí, ¿no? Sí, cuando era el poeta, no con la sátira. Y de allí, vieras qué buenos poemas. Pero sí me lo recuerdo muy bien, no podré olvidar a Arturito, porque era el primer número del primer, ¿cómo puso así? Del primer ejemplar de mi primer Que por cierto, el maestro, él fue de los que me enseñó que había 11 usos distintos para la coma. Sí. Porque además era el maestrísimo. Era genial, era el Un hombre revisor. brillante. Mira, se llaman revisores editoriales ahora que bueno que no sé si le cambiaron o sea bueno o mal. Se llaman corrector de estilo. Así nació ese oficio o profesión, corrector de estilo. Pero Arturo Suárez era Ya nosotros, de los primeros. cuando iba con mi tío Alfredo, que usted conoce, Sí. cuando, siempre platicábamos, siempre sacaba el chascarrillo, ustedes así se ven mejor periqueteando. Entonces era la forma en que Así te ves mejor. periqueteando. Sí. Decía que el periquete era el alpiste de la lengua, maestra. Sí. No, tengo todos los, bueno, no sé si todos, pero hasta lo último, porque después acuérdate que hacía de la FIL. Sí, ya era como por un país Le determinado. encargaban los de la FIL y allí a mí ya no me parecían tan, es decir, muy buenos, nunca dejó de perder la calidad. Sin embargo, solamente para quienes conocían a los escritores de Perú, por ejemplo. Si era Sí, Perú, eran muy especializados, Perú, vamos. y era más especializado. Y los otros no, para todos, ¿sí? Sí, más- Autlán, tierra de autos. Claro. Incunable, bebé rebelde. Bueno, sí es cierto. Por ejemplo, ¿no? No, genial. Bueno, él perteneció a otros grupos, a otra generación. Lamentablemente también muere Joven. muy joven, para mí, Sí. para mi gusto muy joven. Sí, definitivamente, maestra. Algo interesante, maestra, es que siempre ha existido la tertulia literaria, al menos en nuestra Guadalajara. Quizás ya no con ese nombre, pero sí sigue siendo el lugar en el cual los amigos se juntan a departir. ¿Cuántos café, maestra, por ejemplo, o cantinas
han servido como una especie de dosel para estos personajes. Sí, sí, sí. Sabes que sí, sí. En algunos casos las reuniones en casas, dependiendo. De estos que hemos hablado, pues ya vimos. Ya lo dijimos muy claro en esas 3 tertulias literarias Sí, pero más también representativas. Por ejemplo, los primeros pues eran plutócratas, maestras. Sí, Entonces, claro, tampoco podían permitirse codearse. Claro, claro. Pero, por ejemplo, muchas tertulias literarias sí se hacían cantinas y cafeterías, por supuesto. Yo lo único que no sé en la actualidad, obviamente el nombre de tertulia ya está borrado, ¿eh? Sí, ya Eso, de eso sí estoy moderna. Sé que tertulia, estoy actualizada. Moderna, la tertulia ya no existe. Ahora pues son los grupos de amigos. Pero mira, mientras siga habiendo una revista, que las hay, revistas literarias, por ejemplo, en torno a eso hay un grupo. Hay un grupo. Tal vez ahora lo que funciona desde hace algunas décadas para acá, los talleres literarios, Ajá. que yo no les llamaría tertulias. A eso yo no les llamaría. Aunque también se pueden formar como grupos de amigos así. Para mí, para mi gusto, yo tengo como el concepto de antes así, que primero vamos haciendo los cuates y demás. Y aquí no, ya ves, puede llegar uno. Es otra cosa. Maestra. Los talleres literarios no sé si vinieron a suplir. Fíjate que es buena, no lo había yo pensado. Bueno, pues tiene tarea, maestra. Sí, muy bien. Maestra, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerle que nos acompañe y sobre todo que ya sabe que este es su espacio. Usted aquí Muchas manda. gracias. No, muchas gracias. Aquí hacemos ¿Un café? Aquí hacemos lo que usted quiera. Ya lo Muchas sabe gracias, que sí. muchas Pero gracias. sobre todo, gracias a usted, que nos permite llegar hasta la comunidad donde se encuentre. Continúe con nosotros a través de la multiplataforma de C7. Y ya lo sabe, que leer es otra forma de resistencia. Muy buenas noches. C7 Letras.